Gracias Roberto y gracias a todos. Sí, como lo comenta Roberto, tema interesantísimo el tema de la democracia y sobre todo la incidencia de la tecnología en ella. Mis compañeros de panel estoy seguro que van a darnos unos insights muy interesantes acerca de las nuevas tendencias, como por ejemplo blockchain y cómo podemos usarla para ejercer y manifestar la democracia del futuro. Pero en mi caso particular, en mi presentación, quisiera hablar del el paso antes. O sea, cuáles son esos momentos, cuáles son esos instantes que todos los humanos tenemos que experimentar y tenemos que reflexionar antes de poder ejecutar nuestro voto en la tecnología que sea. Como lo comentaste, la democracia es un concepto sumamente interesante, sumamente complejo, en el que los humanos, en teoría, somos libres de expresar nuestra intención política y tratar de plasmar nuestra decisión de votar por una opción o votar por la otra. Pero es interesante porque en unas elecciones libres y en una democracia libre, los seres humanos deberíamos ser libres de influencia y poder, bajo nuestro propio raciocinio, poder tomar una decisión. Ahora, los siguientes minutos, los que voy a conversar, voy a hablar de que incluso hoy, en el año 2020, con todas las tecnologías, con todas las libertades, con todos los avances en los temas de derechos humanos, nos damos cuenta que eso no es del todo cierto. Eh, ¿a a qué me refiero con esto? Todos sabemos y todos hemos escuchado el caso notorio de la elección de Estados Unidos en el año 2016. Todos hemos escuchado el caso notorio de el referéndum en Inglaterra con el tema de Brexit, a ver si el Reino Unido se separaba de la Unión Europea bajo ciertas reglas. Y ahora, hace unas semanas, hace unos días, inclusive, tuvimos la elección del 2020 en los Estados Unidos. Las consecuencias y exactamente qué fue lo que pasó hace unos días en los Estados Unidos, yo creo que todavía no lo sabemos y lo sabremos en las próximas semanas, para bien o para mal. Lo que sí podemos es imaginarnos y proyectar, basado en lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, poder imaginarnos qué fue lo que ocurrió hace unos días aquí en Estados Unidos. Entonces, volviendo al tema de qué tiene que ver Big Tech con esto. Fíjate algo. Tú hablaste también de un tema que es la tiranía de las mayorías, pero hay un tema interesante que es también la tiranía de las minorías, porque dependiendo de cómo son las reglas electorales de un país, no necesariamente es el voto popular el mecanismo con el que se elige un líder o una líder. Tenemos el caso de los Estados Unidos, donde el voto popular es una referencia y es un número y es una estadística importante para medir popularidad y para medir el peso de una opción política. Sin embargo, no es el que rige, según las reglas, quién es el ganador. En el caso de los Estados Unidos, las reglas están basadas en colegios electorales. Entonces, esto es interesante porque desde el año 1700 hay un libro que se llama La democracia en América. Alexis de Tocqueville, él explica cómo George Washington, que es uno de los fundadores de Estados Unidos, ya en el año 1700 diseñó este sistema que todavía es vigente en Estados Unidos. Él decía, no podemos elegir nuestros presidentes por el voto popular, porque eso genera la tiranía de las mayorías. Entonces tenemos que George Washington y sus colegas en ese momento, cuando diseñaron el Estado de la Unión, diseñaron el concepto de los colegios electorales, que hoy en día está vigente, con ciertas modificaciones, pero es prácticamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Los habitantes de los estados, de los condados, votan por una organización que a su vez elige a un líder. Entonces es como una elección indirecta. Entonces, estoy seteando esto digamos, como framework y como background para explicar dónde incide Big Tech. Y aquí es donde entra Big Tech. Hay ciertos colegios electorales, hay ciertos condados y hay ciertos estados que se les llama los estados morados. ¿Por qué son los estados morados? Porque en Estados Unidos tienes estados rojos y tienes estados azules. Los estados rojos son los que son mayoritariamente populares, el Partido Republicano o el GOP, que son los conservadores. Y los estados azules son los estados donde la población prefiere mayoritariamente a los liberales o a los demócratas, ¿ok? Que es el caso de Joe Biden. ¿Ok? Pero tienes esos estados que, dependiendo de la elección y cada 4 años, tienen un rumbo diferente. Uno de esos estados es Florida, otro de esos estados es Pensilvania. Florida en esta elección se mostró roja completamente y no hubo ningún tipo de cuestionamiento, pero Pensilvania, ahí es el ojo del huracán ahora, actualmente. Es un estado morado. ¿Por qué? Porque es la combinación de los dos colores. O sea, puede ser rojo, puede ser azul, entonces, dependiendo, por eso lo llaman estado morado. Entonces, fíjate tú, los dos partidos, ellos saben que el que tome Pensilvania, el que tome control de Pensilvania,
esa minoría de esas personas que viven en esos condados de las ciudades de Pittsburgh y las ciudades de Filadelfia deciden Pensilvania, y a su vez el decidir Pensilvania deciden la elección general de los Estados Unidos. Entonces fíjate que nos vamos del macro al micro. Entonces, con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición hoy en día en Facebook, todos sabemos que si queremos poner una publicidad o si queremos mandar un mensaje, Facebook nos permite, por la vía de sus herramientas, que nosotros podemos poner por geografía, por demografía, por edad, por sexo, por estado civil, podemos poner una serie de características que nos permiten dirigir un mensaje específico a ciertas personas. Adicionalmente a que tenemos este diseño, el mundo está tan polarizado que son dos grupos grandes o sea, ¿qué me quiero decir con eso? Estas elecciones en las que un candidato ganaba 80-20, estos son casos de la historia. Ya las decisiones se deciden 51-49, 50,5, 49,5. O sea, el porcentaje de diferencia de votos es sumamente pequeño. Entonces, esto abre la puerta a una oportunidad para actores que pueden tratar de tomar ventaja de esto. Entonces, tenemos las reglas de juego, tenemos el microcosmos, tenemos un mundo polarizado y tenemos herramientas de Big Tech que nos permiten hacer lo siguiente. Los partidos políticos y las organizaciones, ellos pueden diseñar un mensaje específico en los que solamente ellos tienen que voltear la intención de voto de 1% de la población. Ellos solamente necesitan 1% de la población. Entonces, esto abre la oportunidad a que una inversión de dinero, la gente pone inversión de dinero en estas plataformas para diseñar un mensaje dirigido a esas personas. O sea, fíjate que de un universo de 300 y pico millones de personas en Estados Unidos, el foco y el mayor presupuesto de media se basa a lo mejor en 40,000 personas, porque ellos saben que esas 40,000 personas pueden decidir el fate total de la elección de los Estados Unidos. Entonces, fíjate tú, hasta ahora no hay nada de malo. Las plataformas te permiten que tú dirijas el mensaje a un grupo en especial. Y hay organizaciones, todos sabemos y hemos escuchado el caso de Cambridge Analytica, donde ellos por mecanismos de análisis de datos, de generación de mosaico, análisis de nuestros mensajes, nuestras fotos, qué ponemos, con quién andamos, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros seguidores, ellos pueden determinar, gracias a hace 4 años ellos decían que cada uno de nosotros tiene 5,000 puntos de información que nos catalogan en cierto grupo. Hoy en día se estima que son 120,000 puntos de data que cada uno de nosotros genera y pone en el mundo virtual. Entonces, imagínate tú lo específico y lo accurate que pueden ser ellos en decidir, por ejemplo, Roberto, Carlos, José, Alexis, o sea, dónde nos situamos nosotros en la esfera. Y ellos son capaces de enseñar un mensaje que todos los días, todos los minutos, todas las horas, a cada rato, por 3 semanas antes de las elecciones, puede estar diseñado en hacernos cambiar nuestra intención. Entonces, fíjate que hasta ahora no estoy hablando de nada nefasto porque la tecnología nos permite hacer esto. El mercadeo lo ha hecho siempre. La única diferencia es que tenemos ahora más tecnologías a la mano para ser más específicos. Y el diseño y el entendimiento de las reglas de juego no tiene nada de malo. Esto es sencillamente gente muy inteligente que se puso a leer cuáles son las reglas de juego y cómo funcionan los condados y los colegios. Donde está la amenaza es que estas plataformas de tecnología pueden poner mensajes que sabemos que no siempre son ciertos. Entonces, esta es la fama de las fake news. Hemos oído, y hay casos de reportes y hay casos de documentos donde hay personas que han dicho, es que la información que me han suministrado las plataformas durante las 3 semanas antes de elecciones me hicieron votar de una manera y al final terminó siendo que esa información no fue correcta. Tenemos el caso más específico en Brexit, donde una población en un pueblo en Gales fue bombardeada con el mensaje de que la Unión Europea no hizo nada por ellos. Entonces ellos votaron a favor de que el Reino Unido saliera de Europa, cuando la evidencia está en que librerías, centros deportivos, hospitales, facilidades para cuidar ancianos, todo ha sido proveído por la Unión Europea directamente. Infraestructura, puentes, actualización de roads, todo lo que tú quieras. Entonces, tenemos casos bien obvios de que la información ha sido manipulada. ¿Y cuál es lo peligroso ya como para cerrar el tema? ¿Cuál es lo peligroso? Que la información, por ejemplo, que tú, Roberto, ves en tu teléfono, en tu Facebook, no es la misma que estoy viendo yo. La información que te mandan a ti, porque hoy estás ubicado en un sitio del planeta diferente al mío, es completamente diferente. Entonces ellos o alguien a través de la plataforma te manda un mensaje a ti que no es el que me manda a mí. Y adicionalmente ese mensaje, después que te lo mandan, se fue.
solamente está almacenado en sus servidores. Entonces, ir para atrás y tratar de armar un caso de que una plataforma ha manipulado a un grupo de personas es sumamente difícil. Primero porque cómo tú coordinas a tantas personas, cómo tú llamas y cómo todas esas personas se ponen de acuerdo en pensar, oye, creo que yo he sido manipulado por la media y he sido manipulado por social media. Y adicionalmente, aún teniendo un grupo de personas que sospechan, hay un tema de evidencia. El tema de evidencia es, al tú no tener desde el lado de afuera indexados todos los mensajes que te mandan, sino que están indexados por ellos internamente, tú lo sabes también como eres abogado. O sea, el tema de discovery, cuando tú buscas evidencia de las partes, tú tienes que ser muy específico, porque si no la contraparte puede decirle a un juez, decirle, su señoría, la otra parte está buscando una expedición de pesca, está buscando algo que no hay. O sea, tú tienes que ser muy específico con lo que preguntes y tú no puedes pedir, dame toda tu evidencia del último año. Puedes tratar, pero eso lo más seguro es que el juez diga, mira, eso es opresivo. Entonces, obtener evidencia, poner de acuerdo a muchas personas hace que las plataformas de social media naveguen bajo el radar y jueguen sobre la raya en cuanto a mandarnos información dirigida a manipular a ese 1% de la población que puede voltear un evento tan importante como por ejemplo la elección federal de los Estados Unidos. Entonces, tenemos reglas de juego, minorías, concepto de democracia, tecnologías disponibles, personas sumamente inteligentes analizando nuestros puntos de data y problemas de evidencia que son el cóctel perfecto para que podamos tener cierta certeza de que las democracias son sujetas a manipulación. Entonces, me imagino que mis compañeros de panel hoy van a contribuir al mensaje, que no quiero adelantarme, pero siento que al final de esta reunión todos vamos a llegar a cuál es la conclusión y cuál es la solución y cuál es el mapa de ruta que debemos seguir. Entonces, con esto termino mi introducción y te devuelvo el micrófono, Roberto.